Le quiero preguntar, yo voy a leer las palabras sexuales que usted entregó hace pocos días, precisamente refiriéndose al gobierno nacional, en las que usted decía que de día le dan estocadas a las cortes y de noche están pidiendo apoyo al proceso de paz. O sea, ¿qué hechos conoció usted para hacer esta afirmación que hace como exfiscal y que nunca hizo como fiscal? A ver, yo creo que miremos lo que dijo ayer el presidente, el lunes el presidente en la celebración de los 25 años de la Constitución Nacional. En últimas, lo que está diciendo el presidente es el futuro del proceso de paz, la legitimidad del proceso de paz depende o va a depender de las decisiones que tome la Corte Constitucional. En última, con un gran respeto, el presidente de la República lo que está haciendo es colocar el balón en manos de la Corte Constitucional para decir palabras más, palabras menos. El futuro de este proceso de paz está en manos de la Corte Constitucional, las decisiones que tome la Corte Constitucional. O sea, el presidente de la República, el gobierno nacional necesitan la legitimidad de la Corte Constitucional para darle legitimidad al proceso de paz. Pero simultáneamente, el gobierno nacional, especialmente a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lo que está haciendo es una campaña de deslegitimación y desprestigio de las altas cortes, porque andan montados en el cuento del Tribunal de Aforados, hacerle creer a la opinión pública de que hay una gran impunidad frente a los magistrados de las altas cortes, una altísima corrupción en altas cortes, que los problemas de la justicia radican en la comisión de acusaciones, en los no avances de la comisión de acusaciones, e impulsan medidas inclusive, como lo hace el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para que el Tribunal de Bogotá pueda dictar medidas de detención preventiva y órdenes de captura contra los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación. O sea, institucionalmente, el gobierno nacional ataca permanentemente la legitimidad de la justicia con el cuento chino de la impunidad de los magistrados de las altas cortes, y simultáneamente quieren la legitimidad de sus decisiones. Por eso dije eso, es un doble juego, es cínico, porque de día Cristo pide detención para los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación, y luego están pidiéndoles apoyo para el proceso de paz. Me parece que es un doble juego muy peligroso para la legitimidad democrática. No, y es muy peligroso porque precisamente en este momento, en manos de la Corte Constitucional, está la asequibilidad de ese plebiscito, a través del cual los colombianos se manifestarán si están de acuerdo o no con lo que se acuerde, que aún no se conoce, en La Habana, Cuba. Usted también lanzó otra frase, señor exfiscal. Usted dijo: como conozco la integridad ética de los magistrados de la Corte Constitucional, tengo la certeza de que no se dejarán embaucar al momento de tomar decisiones trascendentales para el país. ¿La Corte Constitucional en este momento es completamente independiente para tomar esta decisión, o usted cree que está sujeta a presiones por parte del gobierno nacional? Mire, yo creo que la Corte Constitucional es una corte que tiene la suficiente independencia para tomar las decisiones que el país requiere en materia de plebiscito y en materia de justicia transicional. Pero lo que yo le estoy diciendo a la Corte Constitucional es que no se dejen embaucar por los cantos de sirena del gobierno. ¿Por qué razón? Porque es que el gobierno no tiene coherencia en sus posiciones ideológicas frente a la paz y en muchos temas. El gobierno empezó con unas tesis de que era imposible darles penas alternativas a la guerrilla y a los insurgentes en un proceso de justicia transicional. El gobierno nacional también en un determinado momento desechó la tesis de los mecanismos de blindaje jurídico como acuerdos especiales y bloque de constitucionalidad. Entonces tienen una línea de argumentación que hacen girar al son de la luna y del cambio de la luna posteriormente, y a mí me parece que sobre esa base, si el mismo gobierno no tiene coherencia en sus posiciones, que un día sostienen una tesis y luego no tienen el más mínimo, pudor en cambiarla radicalmente, entonces por eso le digo a la Corte, no le crean a los cantos de sirena del gobierno, porque el gobierno hoy da una argumentación y fácilmente en el día de mañana, de acuerdo a los fenómenos de opinión o a las coyunturas
coyunturas políticas, le da un giro de 180 grados y, como dirían en mi tierra, los van a dejar colgados de la brocha. Fiscal, ¿y usted se dio cuenta de esto en los últimos 3 meses? ¿Por qué cuando era fiscal nunca dijo esto? No, yo fui muy crítico en posiciones Pero del no gobierno. crítico como está haciendo ahí en este momento, era evidente. Por eso le digo, una cosa es ¿Qué sucedió, la fiscal? libertad que tengo en este momento como exfiscal general de la Nación y además yo sí fui crítico muy duro con el gobierno nacional, por ejemplo, en el tema del equilibrio de poderes. Claramente, ante la opinión pública, por ejemplo, dije en una entrevista que el ministro Juan Fernando Cristo, si algo había que admirarle a Juan Fernando Cristo, era que era un gran billarista que estaba acostumbrado a jugar a 3 bandas. Posición que dije como fiscal y que reitero en este momento. Juan Fernando Cristo, extraordinario ministro, acostumbra a jugar a 3 bandas, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Le pide a la Corte Constitucional respaldo en los temas de paz, pero simultáneamente está en el Congreso impulsando leyes para debilitar la justicia como normas que le van a permitir al Tribunal de Bogotá decretar la detención del fiscal general y de los magistrados de las altas cortes. Ese es el doble juego que yo critico y que lo dije también siendo fiscal general de la Nación. De ese punto vamos a hablar más adelante porque hay una postura o una decisión que va a tomar la Corte Constitucional precisamente frente a ese tribunal de aforados. Señor exfiscal Luis Eduardo Montealegre, usted dice que también en otra declaración, matizando lo que me dijo hace unos cuantos minutos, que su experiencia precisamente le decía eso, que el gobierno está acostumbrado a pedir respaldos a las tesis jurídicas para luego tirar a sus amigos al circo romano. Saben mucho de mermelada y no conocen la palabra lealtad. Explíqueme esas declaraciones, señor fiscal. Mire. Usted habla de mermelada. Yo he creído que la convocatoria al plebiscito desde el punto de vista jurídico no es necesario. Siempre he sostenido y lo sostuve como fiscal general de la Nación ante la Corte Constitucional y en medios de comunicación, de que el presidente de la República tiene las facultades constitucionales y legales necesarias para firmar los acuerdos sin necesidad de un plebiscito. Entonces, ¿el porqué del plebiscito? Lo he dicho claramente, a mí me parece que de lo que se trata con el plebiscito es nada más ni nada menos de que van a llegar unos paracaidistas que han ayudado en el proceso de paz, que quieren montarse en la ola del plebiscito para lanzar candidaturas presidenciales. Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo. Lo que quieren en últimas es un plebiscito, no para legitimar la paz, sino para montar una campaña presidencial en torno a la paz, lo que me parece supremamente delicado. Ya veremos a Humberto de la Calle y a Juan Fernando Cristo aprovechando el plebiscito para lanzar precandidaturas o candidaturas presidenciales. Y en segundo lugar, a mí me parece que en el tema del plebiscito lo que se va a poner en juego no es una pregunta sobre si los colombianos quieren o no quieren la paz. En el fondo, el debate se está yendo a un tema supremamente delicado, es en que los colombianos, en el fondo, lo que van a votar es si están o no de acuerdo con las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos. El referendo, el plebiscito no se va a dar en términos tranquilos y razonados de un debate de ideas frente al modelo de paz o a si queremos o no la paz en Colombia. En el fondo, lo que va a existir es un debate entre si los colombianos estamos o no de acuerdo frente al gobierno de Juan Manuel Santos, y a mí eso me parece insostenible. Señor fiscal, le hago precisión en la pregunta. Usted dice que su experiencia le dice que el gobierno está acostumbrado a pedir respaldos a tesis jurídicas para luego tirar a sus amigos al circo romano. ¿Cuál fue su experiencia luego? ¿Le pidieron en algún momento que respaldara tesis jurídica? ¿Lo lanzaron al circo romano? Pues yo le voy a dar un ejemplo. El ejemplo claro es lo que pasó con el tema de los acuerdos especiales. Recuerdan ustedes que uno de los grandes debates que se ha hecho en el país es cómo vamos a blindar los acuerdos de La Habana. Y desde el año pasado, siguiendo unos lineamientos que expuso en su momento Álvaro Leiva, yo consideré, compartiendo esos lineamientos de Álvaro Leiva, de que la naturaleza de los acuerdos de La Habana era la naturaleza de acuerdos especiales. Es decir,
que que en La Habana no se van a crear simplemente hechos jurídicos, sino que se van a crear normas jurídicas, que esas normas jurídicas tienen la naturaleza de acuerdos especiales, es decir, que las partes de un conflicto se ponen de acuerdo para dar más protección a la población civil y además que no solamente tienen la naturaleza de acuerdos especiales, sino que además forman parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que son normas que tienen casi que un rango de norma constitucional. Yo sostuve eso desde el año pasado y el gobierno sabía de mi posición, el gobierno no hizo ninguna objeción ni a mi posición en materia de acuerdos especiales y de bloque de constitucionalidad. Compartió los lineamientos de la demanda que yo presenté ante la Corte Constitucional para que la Corte defina ese punto. Y entonces, después de haber compartido ideas con el gobierno, casi que de haber concertado una posición con el gobierno en el tema de la naturaleza de los acuerdos de La Habana, posteriormente sale el gobierno nacional, cuando se admite esa demanda, a decir que la demanda mía era inoportuna, que era una demanda inepta, que mi demanda era una demanda que atentaba contra el Estado social y democrático de derecho, cuando fueron tesis que fueron conversadas y acordadas con el gobierno nacional. Por eso estoy diciendo y estoy molesto en esa frase. Y usted dice la palabra, no conocen la palabra lealtad. ¿El fiscal, usted se siente traicionado por el gobierno? Pues es que yo sí me siento traicionado por el gobierno, porque con el gobierno nacional, en un diálogo de iguales, en un diálogo armónico entre instituciones, llegamos a plantear la tesis de que después de un gran debate, de un año de trabajo, de que estos acuerdos de La Habana son acuerdos especiales, de que forman parte del bloque de constitucionalidad, que finalmente fue la fórmula que salió en La Habana y la que se acordó en La Habana, después de un diálogo de un año, donde deliberamos sobre la naturaleza de los acuerdos, sobre la forma del blindaje jurídico, donde desde el presidente de la República y el alto gobierno estuvo de acuerdo en la fórmula. Presento la fórmula y después de haber conversado, concertado en un diálogo académico, en un diálogo institucional, las fórmulas del blindaje jurídico, el mismo gobierno sale a atacarme, a decir que mi demanda es inepta, a sostener que yo estoy atentando contra el Estado social y democrático de derecho. Pues por esa razón digo que me siento traicionado por el gobierno nacional en ese punto. Antes de irme a comerciales, no puedo dejar de hacerle una pregunta, fiscal, y como siempre, pues agradecerle que esté aquí en el programa La Noche concediéndonos esta primera entrevista, esta entrevista exclusiva para televisión, porque usted no había hablado para la televisión desde que dejó su cargo. ¿Hay algún episodio que usted recuerde en el cual usted se sintió presionado por el gobierno? No, nunca. Realmente tengo que decir que el presidente Santos fue un hombre muy institucional, que actúa institucionalmente. Yo no tengo ningún reclamo, no puedo decir que en algún momento hubo presiones del gobierno nacional frente a la fiscalía que yo dirigí. Pues, señor fiscal, vamos a hacer una primera pausa comerciales. Tenemos muchos temas para hablar con usted. Por ejemplo, un tema que es muy coyuntural, dice que tiene que ver con la elección del próximo fiscal general. Ya Jorge Perdomo, quien era su vicefiscal, completa ya cerca de 4 meses de interinidad. La Corte Suprema de Justicia aún no ha elegido al nuevo fiscal y muchos aseguran que el que se ha visto beneficiado de esa interinidad es usted como prácticamente mentor de ese vicefiscal que hoy es fiscal. Cuando regresemos de comerciales le preguntaré sobre eso. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.